Los exploradores seminolas negros surgieron de un complejo viaje que comenzó en los pantanos de Florida y que eventualmente los llevó a través de las regiones fronterizas de Texas y México, donde se convirtieron en un componente esencial de los soldados búfalo. Originarios de una mezcla de personas esclavizadas liberadas o fugitivas y nativos seminolas, su historia refleja la dinámica tumultuosa del sur de Estados Unidos anterior a la Guerra Civil y los desafíos que enfrentaron los grupos marginados en busca de libertad y autonomía. En el siglo XVIII, personas liberadas de Georgia y Carolina del Sur buscaron refugio en la Florida controlada por los españoles, donde las autoridades les concedieron la libertad. Entre estas personas estaban los seminolas negros, quienes encontraron refugio entre los pueblos seminolas, formando una comunidad única que mezclaba la cultura africana con las costumbres seminolas. Viviendo en aldeas separadas, se integraron a la vida seminola, ocasionalmente casándose entre sí y participando como iguales en las batallas junto a los seminolas. Con el inicio de la expulsión de los nativos americanos antes de la Guerra Civil, tanto los nativos seminolas como los seminolas negros fueron reubicados en el territorio indio, lo que hoy es Oklahoma. Y durante dificultades similares a las de otros pueblos nativos, permanecieron vulnerables al secuestro y a ser esclavizados de nuevo. Sin embargo, el descontento con las condiciones opresivas en el territorio indio llevó a una decisión crucial entre los seminolas negros. En 1842, tras el acuerdo reacio del jefe seminola de mudarse a una reserva en el territorio indio, los seminolas negros emprendieron un viaje a Coahuila, México, buscando refugio del espectro de la esclavitud. Allí fueron recibidos entre los mexicanos y más tarde se les unieron seminolas nativos, creeks negros y cherokees negros, formando una comunidad diversa y resistente en su búsqueda de libertad. Liderados por figuras como Juan Caballo, también conocido como Gopher John o Juan Caballo, quien fungió como jefe de los seminolas negros, demostraron su destreza como soldados expertos durante las guerras seminolas, logrando victorias contra las fuerzas del ejército estadounidense. Insatisfechos con sus circunstancias en territorio indígena, Juan Caballo y el jefe seminola Gato Salvaje emprendieron un audaz viaje hacia el sur, a México. Su travesía de 700 millas a través de Texas culminó al cruzar el río Bravo por la rama oriental del Gran Sendero de Guerra Comanche. Los llevó hasta el manantial Las Moras, en el centro del condado de Kinney, Texas, donde establecerían una presencia en el futuro sitio de Fuerte Clark a principios de julio de 1850. A su llegada a México, los exploradores seminolas negros fueron recibidos con los brazos abiertos por el gobierno mexicano, que reconoció su destreza militar y agradeció su ayuda para combatir las incursiones de los guerreros apaches y comanches. Estos combatientes experimentados demostraron ser invaluables al repeler bandidos y asaltantes esclavistas que buscaban apoderarse de territorio mexicano para establecer un estado a favor de la esclavitud. Entre el grupo había jóvenes que más tarde se convertirían en los exploradores originales del destacamento, perfeccionando sus habilidades y valentía a lo largo de años de servicio. Su dedicación y valentía fueron fundamentales para proteger los territorios del norte de México de incursiones hostiles de nativos. Sin embargo, a pesar de sus importantes contribuciones y los lazos forjados con el pueblo mexicano, los seminolas negros mantenían un profundo anhelo por su tierra ancestral. Después de una generación de leal servicio militar al gobierno mexicano, los seminolas negros albergaban un ferviente deseo de reunirse con la nación seminola en Oklahoma, donde podrían reconectarse una vez más con sus raíces y herencia cultural. Después de 2 décadas en México, los seminolas negros buscaron recuperar sus derechos sobre la tierra y regresar a los Estados Unidos, inspirados por las promesas hechas en los tratados originales durante la época del desplazamiento forzoso de los pueblos indígenas. El mayor Zenas R. Bliss, del 25º de Infantería, reconociendo su potencial como exploradores, alentó su emigración de regreso a los Estados Unidos. Al llegar a Fort Duncan, Texas, el 4 de julio de 1870, el primer grupo, liderado por John Kibetz, ofreció sus servicios como exploradores, marcando el inicio de los exploradores seminolas negros. Inicialmente eran 11 hombres y sus familias, incluyendo a Kibetz, quien fue nombrado sargento. Se alistaron por un periodo de 6 meses, con la esperanza de asegurar un lugar en la defensa de la frontera. Sorprendiendo a muchos por su etnia, ya que se pensaba que se parecían al pueblo seminola de Oklahoma, los exploradores se adaptaron rápidamente a su nuevo entorno. El mayor Bliss elogió sus habilidades como cazadores, rastreadores y luchadores intrépidos, y con gusto les proporcionó refugio a cambio de sus invaluables servicios en la frontera.
A medida que más seminolas negros emigraron de México durante la década de 1870, estableciéndose principalmente en Fort Duncan y después en Fort Clark en Texas, las filas de los exploradores seminolas negros aumentaron. A pesar de las promesas de tierras, provisiones y reembolso de los gastos de viaje hechas en acuerdos que se han perdido en la historia, los seminolas negros se encontraron sometidos a la autoridad de oficiales blancos, generalmente subtenientes o ayudantes de puesto, durante el servicio de guarnición. Bajo el mando del teniente John L. Bullis, un cuáquero y veterano de la Guerra Civil conocido por su confiabilidad y honestidad, los exploradores prosperaron. Bullis, venerado por sus hombres y encargado de oficiar matrimonios dentro de la tribu, lideró a los exploradores en enfrentamientos con tribus nativas hostiles, incluyendo comanches, kiowas, apaches y kicapús. Desde mayo de 1872 hasta 1881, los exploradores realizaron numerosas operaciones, a veces cruzando a México, el territorio indio y Kansas en busca de partidas de saqueo. De manera sorprendente, a pesar de sus misiones peligrosas, ni un solo explorador, de no más de 50 hombres alistados en cualquier momento, sufrió heridas graves ni perdió la vida. Colaborando estrechamente con los regimientos de caballería estacionados en Fort Clark y operando de manera independiente cuando era necesario, los exploradores desempeñaron un papel fundamental para poner fin a las guerras indígenas en Texas. Fort Clark, bajo el liderazgo del coronel Ronald S. Mackenzie, sirvió como un centro estratégico para las expediciones a México con el fin de contrarrestar incursiones de saqueo, consolidando el legado de los exploradores como defensores indispensables de la frontera. En el verano de 1872, el teniente John L. Bullis asumió el mando del destacamento de exploradores en Fort Duncan, marcando el inicio de un capítulo de hazañas legendarias para los exploradores seminolas negros. Cuando Bullis tomó las riendas, el destacamento y sus familias se encontraron divididos entre Fort Duncan y Fort Clark, convirtiéndose en parte fundamental de la defensa de la frontera bajo su liderazgo. Su destreza como exploradores salió a relucir cuando el ya mencionado Mackenzie, tras conversaciones secretas con el secretario de guerra William W. Belknap y el general Philip Sheridan, encabezó una expedición punitiva en Coahuila, México. El 17 de mayo de 1873, acompañado por los exploradores seminolas negros y un destacamento de la Cuarta Caballería, Mackenzie cruzó la frontera, emprendiendo una audaz misión contra los saqueadores Kickapoo. En un enfrentamiento exitoso en el Remolino, la guía experta de los exploradores resultó crucial, obligando al ejército mexicano a abstenerse de intervenir. Con su misión cumplida, Mackenzie y sus fuerzas regresaron apresuradamente a Fort Clark. Su valentía en la batalla consolidó su reputación como formidables defensores. En incursiones posteriores en México, los exploradores seminola negros continuaron destacándose bajo el liderazgo del coronel Guillermo R. Pecos Bill Shafter y el capitán Samuel B. M. Young del 8º de Caballería. Ya avanzada la década de 1870, sus hazañas en la región del Bajo Pecos y Big Bend se convirtieron en leyenda, inmortalizando la valentía y el heroísmo de los exploradores. En 1875, 3 exploradores notables de los soldados Búfalo del 24 de Infantería recibieron la prestigiosa Medalla de Honor por su extraordinario valor y compromiso inquebrantable durante un enfrentamiento crucial. John Ward, Isaac Payne y Pompey Factor, mientras servían bajo el mando del teniente Bullis, demostraron una valentía y confiabilidad notables frente al peligro. El enfrentamiento ocurrió el 25 de abril, después de una incursión de los comanches a una diligencia y el posterior robo de caballos el 5 de abril. El teniente Bullis, acompañado por los exploradores, emprendió una misión para localizar a los escurridizos comanches a lo largo del tramo bajo del río Pecos. Al encontrarse con el campamento comanche, los exploradores, demostrando astucia estratégica, desmontaron y se posicionaron estratégicamente detrás de las rocas, creando la ilusión de ser una fuerza mayor. Se desató una feroz batalla cuando los exploradores se enfrentaron a los comanches con un valor inigualable. En el calor del combate, lograron apoderarse de los caballos del enemigo 2 veces, lo que resultó en la muerte de 3 guerreros comanches y la herida de un cuarto. Sin embargo, superados en número por aproximadamente 30 comanches, los exploradores enfrentaron un peligro inminente cuando el enemigo intentó rodearlos, amenazando con cortarles el acceso a sus propios caballos. Sin dejarse intimidar por las circunstancias peligrosas, los exploradores, con su determinación característica,
lucharon para regresar a los caballos, desafiando el intenso fuego enemigo. Sin embargo, en medio del caos de la batalla, se dieron cuenta de que el teniente Bullis había sido dejado atrás inadvertidamente. Sin dudarlo, y a pesar del conflicto que arreciaba, los exploradores regresaron desinteresadamente al combate, arriesgando sus vidas una vez más para rescatar a su valiente comandante. Sus acciones ejemplificaron los más altos estándares de valentía, camaradería y lealtad bajo fuego, ganándose la admiración y el respeto de sus compañeros soldados. En mayo de 1876, el jefe John Horse sufrió heridas graves y el explorador Titus Payne encontró su trágico final en un incidente de disparos cerca de Eagle Pass. Los responsables de esta violencia permanecieron sin ser identificados y las sospechas recayeron sobre el exforajido convertido en Sheriff John King Fisher. Reconocido por su pasado como ladrón de caballos y cuatrero, Fisher albergaba una profunda animadversión hacia los exploradores. Para 1876 ejercía un poder e influencia considerables sobre el condado de Kinney, lo que lo hacía parecer intocable. El tiroteo causó conmoción en la comunidad seminola negra, provocando brotes de peleas y disturbios en su consecuencia. En los meses siguientes continuó la agitación cuando acusaciones de robo de caballos sacudieron la región. El hermano de John Ward, Scott, enfrentó acusaciones de robar 5 caballos, mientras que Isaac Payne y Dallas Greiner fueron acusados de delitos similares. Evitando el arresto, Payne y Greiner buscaron refugio en Nacogdoches, México, solo para cometer el error fatal de regresar a Brackettville para celebrar el Año Nuevo. El sheriff Lorenzo C. Crowell, sabiendo que estaban allí, orquestó un plan encubierto para capturar a los fugitivos. Bajo el manto de la oscuridad, el 31 de diciembre Crowell, el alguacil adjunto Windus y sus cómplices se posicionaron alrededor del campamento seminola, esperando el momento oportuno para atacar. En un encuentro fatídico, estalló la violencia cuando Adam Payne y el explorador Frank Enoch fueron baleados y Payne murió entre llamas a corta distancia. En medio del caos, Bobby Kibet defendió valientemente a sus compañeros, mientras Payne y Greiner lograron evadir la captura, huyendo de regreso a México. Las consecuencias de este enfrentamiento resultaron en un juicio y la posterior absolución de Kibet, mientras que los cargos contra Payne y Greiner fueron retirados. A pesar de estas pruebas y tribulaciones, los exploradores seminolas negros siguieron siendo firmes defensores de la frontera. En 1878, bajo el mando del ya mencionado coronel Mackenzie, participaron en una expedición contra los Kickapoo, marcando un capítulo significativo en las guerras indias de Texas. Aunque el conflicto disminuyó en los años siguientes, los exploradores continuaron manteniendo su legado de valentía y valor. A medida que avanzaba la década de 1880, el destacamento de exploradores seminola negros se encontró inmerso en despliegues continuos en las extensas y escarpadas regiones de Big Bend, en Texas. Encargados de proteger a los colonos de incursiones indígenas y de repeler a bandidos provenientes de México, los exploradores se convirtieron en la columna vertebral de los esfuerzos del ejército para patrullar la frontera. Operando desde una serie de campamentos remotos al oeste del río Pecos, recorrían un terreno inmensamente vasto y desolado, llegando a conocer a la perfección cada sendero, aguaje y escondite. Su destreza en el campo era inigualable, y los exploradores demostraban estoicismo y resistencia incluso en las condiciones más adversas. El teniente Francis H. French, del 19º Regimiento de Infantería, comentó sobre su inquebrantable determinación, señalando su inclinación por la risa y la camaradería en medio del frío intenso, en marcado contraste con las quejas de sus compañeros blancos. Sin embargo, a medida que la amenaza de conflictos hostiles disminuía a principios de la década de 1890, los exploradores se vieron obligados a pasar de las duras patrullas fronterizas a tareas rutinarias de guarnición. Con la clausura de puestos como Fort Stockton y Fort Davis, los exploradores fueron trasladados a Fort Ringgold, a unos 285 millas al sureste sobre el Río Grande, lejos de sus familias en Fort Clark. El 23 de febrero de 1893 participaron en un último enfrentamiento contra bandidos mexicanos en el rancho Las Muelas, a 30 millas al norte de Fort Ringgold, en el condado de Starr, poniendo fin a una era de guerras fronterizas. El amanecer del nuevo siglo marcó el inicio de un periodo de decadencia para los exploradores seminolas negros.
El servicio de campo se volvió esporádico y los hombres fueron relegados a tareas menores, muy lejos de sus antiguos roles como rastreadores y guerreros de élite. A pesar de su legado histórico y décadas de servicio, el destacamento luchaba por justificar su existencia. Con el fin de las guerras indias y el cambio de prioridades, el ejército disolvió el destacamento el 30 de septiembre de 1914. Los exploradores restantes fueron dados de baja, obligados a abandonar la reserva de Fort Clark junto con sus familias. Solo a 27 seminolas negros se les permitió permanecer en el fuerte, y su permanencia dependía del fallecimiento de los miembros mayores del grupo. A pesar de la disolución de su unidad, la resiliencia del pueblo seminola perduró. Muchos encontraron empleo en el departamento de intendencia en el Fuerte Clark, mientras que otros echaron raíces en Brackettville, donde los exploradores retirados ya habían formado una comunidad. El último explorador sobreviviente, Curly Jefferson, falleció en 1959. El legado perdurable de los exploradores seminolas negros resuena a través de los tiempos, dejando una huella imborrable en el paisaje del sur de Texas y el norte de México. Muchos de estos valientes exploradores descansan finalmente en el cementerio de los exploradores seminolas negros en el condado de Kinney, Texas. Entre los homenajeados se encuentran recipientes de la Medalla de Honor, incluyendo a John Ward, Pompey Factor, Adam Payne e Isaac Payne, junto con miembros de sus familias. Hoy en día, los descendientes de los exploradores seminolas negros continúan prosperando en comunidades como Brackettville y Del Río, Texas, y en el norte de México. Cada septiembre, la comunidad seminola de Brackettville se reúne para honrar la memoria de sus antepasados exploradores, y su cementerio sirve como un solemne centro de recordación. Aquí, bajo la sombra de un solitario roble retorcido, se encuentran los lugares de descanso de los 4 mencionados recipientes de la Medalla de Honor, junto a sus firmes primeros sargentos, John Shields y Benjamin Lai. Filas de lápidas irregulares se alzan como testimonio de los sacrificios hechos bajo el abrasador sol de Texas. Durante un momento conmovedor en la primavera de 1907, el teniente coronel Francisco H. French, quien alguna vez comandó el destacamento de los Scouts Seminolas Negros, regresó a Fuerte Clark después de 2 décadas. Mientras pasaba por el campamento Seminola, pensó: «Me pregunto si alguno de mis viejos guerreros sigue ahí ahora». Hoy la respuesta es inevitable. Sí, los espíritus de estos valientes guerreros perduran. Su legado está entretejido para siempre en la tierra que alguna vez llamaron hogar, dejando una huella imborrable en la historia del viejo oeste.